Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido que corresponde a noveno y primer año de bachillerato. Recordemos que este contenido, si Dios lo permite, está planeado desarrollarse en la semana de estudio número 11. La semana de estudio número 11, recordemos que esta es la semana de vacaciones, sería desde el martes 7 de abril. Ahí pueden ver que ya estamos en abril, en el caso de este calendario. Yo sé que hoy es domingo 29. Pero el contenido se va a desarrollar el martes 7 de abril al viernes 10 de abril. Esas son las fechas en las cuales se va a evaluar este contenido. Hipotéticamente, ¿verdad? Yo sé que ahorita vamos un poquito más atrasados con los contenidos, pero no hay ningún problema. Recuerden que los videos son como una guía en caso de que ustedes falten o incluso para mí un pequeño recordatorio de qué consiste el tema, ¿verdad? Es mejor que lo desarrollemos aquí el tema, tal vez aquí tenga unas que otras dudas, y así cuando ya voy a desarrollar la clase ya estén esas dudas aclaradas. Bien, vamos a leer. Unidad 3. Estructuras de datos. Duración, 5 semanas grado, primer año de bachillerato. Competencia de la unidad: implementar estructuras de datos básicas en un entorno de programación visual para organizar información y resolver problemas cotidianos aplicando métodos de búsqueda y algoritmos de ordenamiento. Contenidos conceptuales. Introducción a estructuras de datos. Concepto. Estructuras simples y complejas. Tipos de datos, variables y listas. Listas y arreglos. Concepto. Manipulación de listas y arreglos. Implementación en un entorno de programación visual. Pilas y colas. Concepto y aplicaciones. Implementación en un entorno de programación visual. Tablas y diccionarios. Concepto, estructura y usos. Estructuras de datos en un entorno de programación visual. Simulación de tablas y diccionarios. Aplicaciones prácticas de las estructuras de datos. Métodos básicos de búsqueda, lineal y binaria. Algoritmos de ordenamiento, Bubble Sort y Selection Sort. Algoritmos de búsqueda y ordenamiento en un entorno de programación visual. Vaya, a grosso modo la unidad tiene que ver con las estructuras de datos. Y cuando hablamos de estructuras de datos no podemos dejar de mencionar lo que son las listas, los arreglos, las pilas, las colas, los mapas, los diccionarios y así otras técnicas que podemos aplicar. Es como que yo les pregunte, eh, por ejemplo, ¿qué utilizas para guardar una camisa? Alguien me puede decir una bolsa, alguien me puede decir un gancho. Hay diferentes maneras de guardar el mismo objeto, por decirlo así. Entonces, en este caso de la estructura, digamos que pasa lo mismo. Depende de la situación o el espacio o el lugar, así deberíamos guardarlo. Por ejemplo, si yo tengo espacio de colgar la ropa con un gancho, entonces lo ideal sería hacerlo de esa manera para evitar que se aje. Pues si yo no tengo espacio, pues me toca que meterla en un cajón, por decirlo así. Entonces son diferentes formas de guardar lo mismo, ¿verdad? En su momento, bueno, les adelanto que ustedes pueden ver que hay un tema principal y hay unos subtemas de él. Entonces la idea es que durante esa semana se desarrollen los tres subtemas o los dos subtemas y quede claro el contenido, ¿sí? Como les digo, si nos pasamos un poquito más, no hay ningún problema. Recuerden que algunos de estos temas, perdón, no es que sean temas, exageradamente complejos, pero sí hay que tomarlos con más calma, ¿verdad? Hay que ir poco a poco. Contenidos procedimentales 3.1. Organización de datos en estructuras simples, variables y complejas, listas, matrices, árboles y grafos, dentro de un entorno de programación visual. 3.2. Diferenciación de los tipos de datos y su forma de almacenamiento en variables y listas. 3.3. Organización de datos empleando listas y arreglos. 3.4. Implementación de listas y arreglos para el almacenamiento y la manipulación dinámica de datos en un entorno de programación visual. 3.5. Identificación de aplicaciones comunes de pilas y colas en la vida cotidiana y en la computación. 3.6. Implementación de pilas y colas en un entorno de programación visual mediante el uso de listas y estructuras condicionales. 3.7. Explicación del concepto,
estructuras y usos de las tablas y diccionarios. 3.8 Implementación de estructuras de datos en un entorno de programación visual aplicando listas para simular tablas y diccionarios. 3.9 Diferenciación entre los métodos de búsqueda lineal y binaria. 3 y 10 Implementación de algoritmos de búsqueda y ordenamiento en un entorno de programación visual aplicando estructuras de datos. Algo que quiero dejar bien claro, yo sé que aquí los temas se ven bien detallados e incluso hasta algunos de ellos muy complejos. Yo siempre tengo un eslogan. No necesariamente entre más texto tiene algo, mejor es. Yo también entiendo que está el otro punto de que hoy en día, pues, a los jóvenes les gusta muy poco contenido textual y lo más breve posible. Un poco irónico. A lo que voy es que a mí me gusta que, un ejemplo, si hablamos de listas, tal vez va a ser un párrafo breve el que vamos a analizar, pero que podamos tener una explicación bien detallada y si es posible tener una práctica para asimilar el contenido. Porque a mí no me sirve de mucho, por decirlo así, imagínense. Yo fácilmente podría decirles, lean tal libro, en tal libro está la explicación, cómo usar Python, cómo aplicar listas, cómo aplicar variables. Y ustedes podrían ir a leer un capítulo completo en el cual se detalle cómo hacer listas, cómo hacer variables. Pero muchas veces leemos y no entendemos lo que estamos leyendo. Entonces mi objetivo es ese, que si leemos poco, leemos mucho, que pues podamos entender lo que estamos leyendo. .1 Ejemplifica tipos de datos cotidianos que pueden organizarse en estructuras simples, variables y complejas, listas, matrices, árboles y grafos. 3.2 Diferencia entre tipos de datos y su forma de almacenamiento en variables y listas. 3.3 Realiza operaciones básicas, agregar, eliminar y modificar, en una lista de al menos 5 elementos. 3.4 Implementa listas y arreglos para el almacenamiento y la manipulación dinámica de datos en un entorno de programación visual. 3.5 Ejemplifica aplicaciones comunes de pilas y colas en la vida cotidiana y en la computación. 3.6 Implementa pilas y colas en un entorno de programación visual mediante el uso de listas y estructuras condicionales. 3.7 Explica cómo acceder a un valor específico en una tabla o diccionario sencillo de elaboración propia. 3.8 Implementa estructuras de datos en un entorno de programación visual aplicando listas para simular tablas o diccionarios. 3.9 Diferencia entre los métodos de búsqueda lineal y binaria. 3 y 10 Implementa un algoritmo de búsqueda y ordenamiento en un entorno de programación visual aplicando estructuras de datos. Contenidos actitudinales, orden y seguridad en la implementación de estructuras de datos. Dominio clave. Las estructuras de datos son herramientas para organizar y almacenar información que resultan fundamentales para manipular datos de manera eficiente y ordenada, tanto en la programación como en la vida cotidiana. Indicador avanzado. Importa una lista estructurada desde un archivo CSV para su lectura en una aplicación de desarrollo propio. Como les digo, el objetivo al final de la unidad es que ustedes puedan decir, me han dejado un programa que necesita tales especificaciones. Entonces yo sé que la mejor opción para darle solución a este problema es aplicar tal estructura. ¿Y por qué aplicar tal estructura? Porque es la que es más idónea para el problema. Vamos a analizar el primer tema. Recordemos que ahorita estamos viendo la introducción a estructuras de datos y primero tenemos que tener bien claro el concepto. Introducción a estructuras de datos. 1. Concepto de estructuras de datos. Una estructura de datos es una forma organizada de almacenar y manipular información dentro de un programa. En programación, los datos no se guardan de manera desordenada, sino que se organizan en estructuras que permiten acceder a ellos de forma rápida y eficiente. Importancia: facilitan el almacenamiento ordenado. Permiten realizar operaciones como búsqueda, inserción, eliminación y modificación. Ejemplo: son la base de los algoritmos y de la programación eficiente. Una libreta de contactos es una estructura de datos, guarda nombres y números de teléfono de manera organizada. Libreta. En programación,
Podemos usar listas, pilas, colas o diccionarios para representar esa. Vaya, vayamos entendiendo. Les voy a poner una anécdota o un ejemplo personal. Cuando yo estudiaba, estamos hablando ya del año, ¿qué? 2015, cuando estaba en noveno grado, eh, yo vi que había un problema bastante serio. La biblioteca donde estudiábamos, nadie iba a la biblioteca. Entonces yo me hice la pregunta, ¿por qué será que nadie va a la biblioteca? Y pues me topé con el aula donde era la biblioteca y era un total caos. Libros tirados, los estantes vacíos, era un solo desorden. Entonces, como yo tenía que hacer mi servicio social, pues le propuse a mi maestra guía y le dije, mire señor, ¿le parece la idea que nosotros ordenamos este lugar, lo dejamos impecable y de esa manera pues nos ganamos las horas sociales? Y me dijo, ¿está seguro? Porque era una tarea bien laboriosa en el sentido de que había demasiado polvo, era un total caos. Entonces yo le dije, sí, vale la pena el esfuerzo. Mis amigos, no recuerdo cuántos fuimos, pero yo los dirigía y empezamos a agrupar los libros. ¿Qué cuentos? ¿Qué libros de matemática? ¿Qué libros de ciencia? ¿Qué agruparlos por grado? El punto es que los ordenamos de la mejor manera. Y en cierta ocasión, habían unos estudiantes de bachillerato que quisieron prestarme la ayuda también por hacer el servicio social, pero lo voy a decir con mucho respeto. Ordenaron los libros tan mal que me tocó que sacarlos y volverlos a ordenar. ¿Por qué razón? Algunos estaban de cabeza, otros de lado, otros de una materia que no era. Entonces yo no me percaté en el momento que lo estaban ordenando de esa manera, porque confié que lo iban a hacer así. ¿Cuál es el punto de eso? Hoy estoy muy seguro que es una biblioteca que cualquiera de ustedes puede ir y leer un libro y encontrarlo fácilmente. ¿Pero a qué se debe eso? Que hubo una persona que estructuró correctamente esos libros, o sea, que los ordenó y que ahora es súper sencillo encontrarlo. Pero si yo les digo, vamos a una máquina del tiempo y vamos a esa biblioteca en el 2015, me atrevo a decir que encontrar un libro tan sencillo se les haría hasta imposible. Por decirlo así, un libro de matemáticas de sexto grado. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? En la programación también hay un orden. La programación, yo creo que hay un estereotipo bastante incorrecto. Ustedes ven las películas que dicen, ah, voy a hackear tal cosa y empieza a teclear como loco y en cuestión de segundos, ¡pum!, hackea la Casa Blanca, por decirlo así. Eso en la programación no es así. O sea, sí se pueden hacer hackeos, pero requieren más tiempo. Requieren saber perfectamente qué estoy haciendo, no teclear cualquier tecla, valga la redundancia, a lo loco, ¿sí? Entonces, esas estructuras, como les digo, no son la base, ¿sí? Porque en ellas almacenamos todo lo que va a utilizar nuestro programa. Entonces, una vez definido que la estructura de datos es para mantener un orden, de ahí la importancia de ello, vamos a pasar al siguiente subtema, que es estructuras simples y complejas. Esto creo que no va a costar entenderlo tampoco. 2. Estructuras simples y complejas. Simples, almacenan un solo valor a la vez. Ejemplo, una variable que guarda la edad de una persona, edad igual a 16. Complejas, almacenan múltiples valores relacionados. Ejemplo, una lista con las edades de varios estudiantes, edades igual a 15, 16, 17, 18. Ejemplo, una estructura simple es como una caja que guarda un solo objeto. Una estructura compleja es como una estantería que guarda varias cajas organizadas. Vaya, ¿cuál es la diferencia entre las estructuras simples y las complejas? Es muy sencillo. Las simples solamente van a almacenar un dato. ¿Cuál es un ejemplo de una estructura simple en una variable? Una variable, por ejemplo, yo le puedo poner a esa variable edad y le puedo poner el valor de 16. Otro ejemplo, le puedo poner el nombre y le puedo poner el nombre de Melanie, por decirlo así. Cuando hablamos de las complejas, ya no podemos usar solamente una simple variable, sino que lo recomendado sería usar una lista. Por ejemplo, yo voy a hacer una lista con los nombres de los estudiantes que tengo en segundo año de bachillerato y empiezo a mencionar. Voy a decir nombres al azar, no voy a decir los nombres reales. Marlon, que Keiri, que Selena, que María, que Roberto y así sucesivamente. O en el caso como está aquí, yo pongo edad igual, abro los corchetes y en los corchetes va a ir la edad.
la edad siempre va a ir separada por la coma. Dicho de otra manera, cada valor que yo inserte tengo que separarlo por coma para que él entienda que aquí está un número, pero después del va a ir otro. ¿Sí? Hoy vamos con el último subtema. Luego de ello haremos una pequeña práctica para que el contenido pueda quedar mucho más claro. Tres tipos de datos, variables y listas. Variable, espacio en memoria que guarda un único dato. Puede ser un número, un texto, un valor booleano, etc. Ejemplo, nombre igual a Ana. Lista, colección ordenada de datos que permite guardar varios elementos bajo un mismo nombre. Ejemplo, frutas igual a manzana, pera, uva. Diferencia clave, la variable guarda un solo valor. La lista guarda varios valores y permite manipularlos dinámicamente. Y aquí, incluso para comprenderlo mejor, nos habla de los tipos de datos. Podemos mencionar las variables y las listas. Las variables, como ahí dice, es un espacio único para un dato. Y aquí variables no necesariamente solo puede ser Ana, puede ser un número, puede ser un valor booleano, un valor decimal, o etcétera. Diferentes tipos de datos. Por otro lado, cuando hablamos de lista, nos permite guardar varios elementos, pero varios elementos de un mismo tipo. Por ejemplo, si yo aquí tengo frutas, yo he puesto manzanas, pera y uva. Yo he puesto manzana, 2, pera, 1.5, sino que son del mismo tipo de dato. Y como ahí dice, la diferencia clave es que una solo guarda un valor, mientras que la otra puede guardar varios valores. Y los puedo manipular dinámicamente. En el ejemplo que está aquí, creo que va a quedar un poquito más claro. El ejemplo no es tan extenso que digamos. Voy a abrir el Visual Studio Code. Y lo voy a poner en pantalla dividida para poder ir mostrándoles el código. Solamente vamos a dejar que cargue. Ok. Vaya, está un poquito lenta mi computadora. No les sabría decir el motivo por el cual está un poco lenta, pero bueno. Ahí las disculpas del caso. Hasta el programa no responde. Voy a cerrar otras cosas que no estoy usando para ver si mejora. Vamos a minimizar eso. Vaya, aquí está el último ejemplo que estuve trabajando. Vamos a crear otro archivo. Vamos a cerrar el anterior. Y recuerden que yo lo necesito en Python. Aquí puedo escribir Python. Y de una vez lo voy a guardar. Por cualquier cosa, se me llega a apagar la compu. Le vamos a poner clase 6, porque es la sexta oportunidad en la cual estamos trabajando con Python. Bien, recuerden que el numeral es para hacer los comentarios. Recuerden que este es un ejemplo de estructuras de datos. En Python yo creo que se sobreentiende, pero no está de más agregarlo. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a trabajar? Primero vamos a trabajar con las variables. Esto es algo que ya hemos estado trabajando. Que recordemos que las variables son la estructura simple. Bien, un ejemplo, tenemos el nombre. Le asignamos el valor de Ana. Ana, ahí está. Y por si fuera poco, le agrego un comentario para decir guardar un texto. Cuando hablamos de texto, el tipo de dato que se almacena es un string, o sea, una cadena de texto. Cuando hablamos de edad, podemos asignar el valor de 16 y lo que estamos guardando guarda un número entero. Cuando estamos guardando un número entero, el tipo de dato que usamos es un int de entero. Bien,
Ahora vamos con el siguiente. Vamos a ver si me permite reutilizar el código. Déjenme ver. Vaya, aquí ponemos número 2. Y vamos a poner, lista. Aquí son estructuras. Vamos a dejar la estructura simple. Y a esta estructura compleja. Estructura compleja. Vamos a eliminar esto. Y vamos a agregar el comentario. Una lista puede guardar varios valores al mismo tiempo. Y el ejemplo que ahora ya no tenemos una variable que se llama edad, sino que le ponemos edades. ¿Por qué edades? Porque no vamos a manejar una sola, sino que vamos a manejar varias. Entonces, por ejemplo, ponemos 15, 16. Aquí puedo dar un espacio, no hay problema, 16 para que se vea un poco más ordenado, 17 y 18. Muy bien. Aquí es para mostrar la información. Recuerden que he creado mis variables, les he asignado valores, pero ahora viene la parte que yo quiero visualizar esos elementos que yo he ido creando. Entonces le digo, elementos de la lista. Muy bien, ¿cuáles son esos elementos de la lista? Recuerden que la palabra print es justo lo que nosotros necesitamos. Y voy a poner lo siguiente, voy a poner primera edad. ¿Qué significa? Yo en este momento no voy a imprimir toda la lista, sino que yo quiero un elemento en específico. Mando a llamar a edades y yo le digo, el que está en la posición número 0, el que está en la, 0, perdón, el que está en la posición número 0. Si yo busco, recordemos que las listas empiezan del número 0, entonces ese sería el valor que yo ando buscando. 0, 1 y así sucesivamente. Entonces el valor que me va a mostrar tendría que ser el valor muestra el primer elemento. En este caso es el número 15. Hoy puedo venir y copiar y pegarlo aquí abajo, pero recordemos que hoy no va a mostrar el primer. Primera edad. Última edad. Y ahora pongo un valor de -1. Muestra según esto el valor 18. Vale. Aquí vamos a hacer una breve consulta. Déjenme que cargue la IA. Un poco raro que tenga 2 veces Python, pero bueno, pareció curioso. Después lo voy a reiniciar. Me parece raro que esté un poco lenta la computadora, la verdad. Vaya, ya que me cargó desde acá. Estamos estudiando el tema de estructuras de datos en Python y me surge la siguiente pregunta. Tenemos una pequeña lista llamada edades que contiene los valores de 15, 16, 17 y 18. Cuando yo imprimo y mando a llamar edades en la posición 0, imprimiría el número 15. Mi duda va más cuando yo mando a llamar edades y imprimo en la posición -1. ¿Por qué se imprimiría el valor 18? ¿No sería la forma correcta de nombrarlo en la posición 3? Sí, exacto. Entiendo tu duda y es bastante común. En Python, cuando utilizas índices negativos en una lista, lo que realmente estás haciendo es empezar a contar desde el final de la lista hacia atrás. Por eso, cuando tú dices edades -1, estás tomando el último elemento de la lista.
que en tu caso es 18. Entonces sí, edad es 3 y edad es -1 en este escenario te devolverían el mismo valor, pero es interesante porque te da flexibilidad para recorrer la lista tanto de forma positiva como de forma inversa. Así que no te preocupes, es una funcionalidad normal de Python y se usa bastante para acceder a elementos al final de una lista. Ahora, ¿qué otro concepto te causa curiosidad en este tema? Vaya, ahí como pueden ver, ya aclaré la duda, si les soy sincero, yo normalmente lo que hubiera hecho en lugar de escribir -1, yo hubiera puesto 0, 1, 2, 3, el número 3. Uy, número 3, ya van a ver que va a ser el mismo resultado. Vamos a continuar, vamos a terminar de escribir todo el código y después lo vamos a probar. Aunque lo ideal en la programación es que vamos a seguir ese consejo. Es código creado o código probado. Ese es lo más recomendado. Vale, si se fijan el resultado, ve, siempre imprimió el número 18. Al poner el índice de 3. Vamos a borrar esta otra. Vaya, ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a poner el -1, según le entendí. Y vamos a poner -2. Sería entonces el 18 y el 17 que debería imprimir. Vamos a ver si es cierto. Y ahí está, imprimió el 18 y el 17. Si les soy sincero, no estoy muy acostumbrado a trabajar de esta manera. Pero bueno, ahí como les digo, como se les haga más fácil a ustedes, ¿verdad? Ahí yo creo que es de gustos. Bien, vamos a continuar. Ya vimos que sí funciona. Y recordemos que en la programación es como llegar a tal lugar. Para llegar a un ejemplo, a un lugar turístico, la mayoría de ocasiones no necesariamente hay una sola ruta, sino que puedes tomar esta ruta, puedes tomar esta otra ruta. Entonces son diferentes opciones que se pueden tomar. En la programación sucede lo mismo. Hay diferentes caminos para llegar a lo mismo. Entonces todo va a depender bastante de la persona. Vale. Aquí lo que yo estoy haciendo es modificando. Yo sé que en la posición número 1 está el valor 16, pero ahora ya no va a estar el valor 16, sino que ahora va a estar el valor número 20. Entonces, tal y como dice el comentario, lo que estoy haciendo es cambiando el segundo valor, que es el segundo valor de 16 a 20, ¿sí? Y al final yo imprimo ese cambio. Imprimo para mostrarles que efectivamente se hizo el cambio. Pongo los comentarios y la lista modificada. Lista modificada. Para eso mando a llamar la lista completamente, ¿sí? No mando a llamar un elemento en específico, sino que la lista completa. Vaya, aquí vengo, puedo correrla y ahí está. Si se fijan, en un inicio sí me devolvió 15 y 18. Está bien. Pero ahora me devolvió 15, 20, 17 y 18. Vemos que el cambio se hizo efectivamente. Vamos a continuar con la codificación. Bien, vamos a la siguiente. Vamos a agregar un nuevo valor. Agregamos un nuevo valor. Para eso nos vamos siempre a llamar la lista de edades, pero ahora usamos este comando, si lo podemos llamar de esa manera. Y con esto yo le digo agregar. Y la pregunta que nos podemos hacer en dónde se va a agregar, si al inicio o al final. Como nos dice el comentario, añade, aquí me fui de comentario, perdón. Añade un nuevo elemento al final. Ahí responde la pregunta que yo les hacía. Si se agregaba al inicio o al final. Print. Yo creo que les voy a dejar un ejemplo donde se agrega al inicio, al final y entre medio, muy posiblemente, si es que se puede. Ya lo vamos a verificar. Uy, aquí es por mi teclado, la disculpa. Lista modificada. Dos puntos. Dejo ese espacio para que se vea más ordenada. No es necesario que lo vayan dejando. Vaya, vamos a probarlo. Vamos a ponerlo en pantalla completa.
Vaya, ahí tenemos 15, creo que no se ha ejecutado el código. Vaya, ahora sí, como pueden ver, se ha modificado la lista. 15, 20, 17, 18 y 21. Vaya, voy a hacerle otra consulta. Y solo para terminar. Referente al tema de estructuras de datos, me surgió la siguiente duda. Estamos agregando un nuevo valor. En este caso, el ejemplo que nos da es, nuestra lista se llama edades. Usamos el comando append y entre paréntesis ponemos el valor que vamos a agregar. Y de esta manera se agrega al final de la lista. Mi duda es cómo sería para agregar al inicio o entre medio de la lista. Dame un ejemplo en código, por favor. ¿Cómo se agregaría? Claro, para añadir un elemento al inicio de una lista en Python, puedes usar el método insert. Este método te permite especificar la posición exacta en la que quieres insertar el elemento. Por ejemplo, si quieres agregar un valor al principio, usarías el índice 0, ya que ese es el primer lugar de la lista. Por otro lado, si quieres agregar un elemento en una posición intermedia, simplemente indicas la posición donde quieres insertarlo. Te doy un ejemplo en código. Supongamos que tenemos edades es igual a 15, 16, 17, 18. Para agregar el número 14 al principio de la lista, edades insert 0, 14. Ahora edades será 14, 15, 16, 17, 18. O para agregar el número 16.5 en la segunda posición, índice 1. Entonces edades insert 1, 16.5. Ahora edades serán 14, 16.5, 15, 17, 18. Así que con insert tienes la flexibilidad de colocar elementos exactamente donde los necesites. ¿Hay algo más sobre estructuras de datos que te gustaría explorar? Vale, si no lo entendieron, no se preocupen. Aquí siempre me deja en texto lo que me dijo. Vaya, él el consejo que me dio fue lo siguiente. En lugar de usar un comando solo para agregarlo al inicio, usar insert. Este sería el índice y este sería el valor que yo voy a agregar. Vamos a copiar este y lo vamos a probar para estar seguros. Vaya, recuerden que ahí lo agregué al final. Pero con esta puedo agregar un nuevo valor en cualquier lugar. Según esto, aquí este lo vamos a omitir. Vaya, yo lo agrego en la posición 0. O sea, sería el inicio. Al inicio ahora va a decir 14, 15, 20, 17, 18 y 21. Vamos a ver si es cierto. Se supone que se guardó. Vamos a ver. Hagamos la prueba. Edades, insert, 0. Noto que no está funcionando. Déjenme corroborar. 0, 14. Déjenme cerrar esta a ver si ese es el problema. La volvemos. Perdón. Estaba omitiendo una parte muy importante. No estaba imprimiendo mi lista modificada. Ya ven, a veces las disculpas del caso. Ahora sí, yo voy a imprimir mi lista modificada. Vamos a ir nombrándolas para no confundirnos. Esta va a ser la lista 2, esta va a ser la lista 3 y esta va a ser la lista 1. Las disculpas del caso. Sí estaba funcionando, pero no estaba mandando a imprimir nada. Entonces, obvio, no se iba a mostrar. Ahí pueden ver los cambios. En la lista 3, que es la que tengo de la línea 23 a la 25, ahí tengo 14, 15, 20, 17, 18 y 21. ¿Sí? Y por último, el ejemplo me muestra lo siguiente. Aquí, yo puedo eliminar un elemento. Yo creo que para eliminar también lo vamos a hacer de las dos maneras. Una es eliminar un valor en específico, yo sé cuál es el valor. Y el otro es que supongamos que yo no sé cuál es el valor, pero yo sé en qué lugar está, por decirlo así. No sé, les voy a poner ese ejemplo. Vamos a ahorrar el 20. Vaya, déjenme que les detalle, solo déjenme ordenar aquí. Eliminar un valor. Ok. Edades, remover.
aquí cambia el 20. Ahí no se preocupen. Elimina el valor 20 de la lista. Ok. Lista después de eliminar. Lista después de eliminar. Le vamos a poner uno porque más adelante vamos a hacer otro, entonces, para no confundir. Vale, esta es la primera opción cuando yo, como les digo, conozco el valor. Ahí, como pueden ver, se eliminó 14, 15, 17, 18, 21. Se eliminó exactamente el 20. Pero ahora hagamos lo contrario. Yo asumiría, ¿verdad? Pero no estoy seguro, solo déjenme hacer la prueba. Que si con insert se inserta, yo asumiría que con delete, no sé si tiene activa esa opción. No, vaya, mi hipótesis estaba equivocada. O remove, asumo que con... esa es la que estoy usando. No sabría si les soy sincero. Vamos a consultar a la IA más rápido. Estamos viendo que con siempre la estructura de datos, con edades remove, por ejemplo, el valor 15 lo puedo eliminar de la lista. Pero ahora mi duda surge en base a lo siguiente. Yo quiero eliminar un número, supongamos que no conozco el número, pero sí conozco el índice. ¿Cómo sería esa eliminación? Dame la sintaxis. Vaya, aquí nos falló la conexión a internet. Las disculpas. Vamos a esperar que se estabilice nuevamente la conexión y lo vamos a retomar. Hola, Siempre Rax. referente a las estructuras de datos, estamos estudiando que para eliminar un dato podemos usar, por ejemplo, si mi lista se llama edades, remove y el valor de 15 que está en mi lista. Pero ahora mi duda surge en base a lo siguiente. Yo quiero eliminar un valor, pero supongamos que no conozco el valor. Solo conozco el índice donde está. ¿Qué comando debería de utilizar? Claro, en ese caso, en lugar de utilizar la eliminación por valor, lo que haces es eliminar por índice. Entonces, en vez de remove valor, puedes usar algo como del mi lista índice, donde índice es la posición que ya conoces. Ahora cuéntame, ¿cómo te sientes con esta nueva manera de manejar las listas? Quiero que me des un ejemplo en código, por favor. Claro, aquí va un ejemplo sencillito. Supón que tienes una lista de edades y quieres eliminar el elemento que está en la posición 2. Podrías hacer algo como edades 14, 25, 30, del edades 2. Esto eliminaría el 30 porque está en el índice 2. Y listo, con eso te lo quitas del camino. ¿Hay algún otro caso que estés pensando que te gustaría aclarar? Bien, gracias. Vaya, aquí no te doy el ejemplo. Vaya, yo me vengo. Aquí es donde yo lo quiero. Esto no lo necesito porque ya tengo mi arreglo. Vale. Uso al parecer el comando del edades. Y yo el que quiero eliminar es 0, 1, 2. Vale, vamos a hacer algo. Voy a eliminar el que está en la posición menos 1. Menos 1 recordemos que sería el último. El 21 no lo quiero. Esto eliminará el 21 porque está en el índice menos 1. Elimina el valor 21. 21. Y aquí le voy a cambiar para que esta lista, después de eliminar, sea la lista 2. Aquí déjenme hacer un ligero cambio. Vaya. Ejecutamos el código y efectivamente, miren, en la lista número 1 todavía está el 14, el 15, el 17, el 18 y el 21, pero no está el 20 que yo eliminé. Y en la siguiente está el 14, el 15, el 17 y el 18, pero no está el 21, porque ese es el número que yo acabo de eliminar. Y lo hice por índice. Estas son las dos maneras que se tiene para eliminar. Depende de la persona y depende del caso. Así le va a ser de utilidad cada una de ellas. Referente al código, esto sería todo. Solamente déjenme tomarle una pequeña captura. Vamos a tomar dos capturas porque veo que no salen en una sola. Yo creo que le voy a tomar con todas las líneas para que quede un poquito más bonito. Vamos a dejar todas las de agregar primero y luego vamos a venir a tomar una captura de las de eliminar. Las de eliminar son más pocas, pero igual no me cabían. Ahí está.
Ya lo he guardado. Y por último vamos a responder las preguntas y leer lo que ustedes deberían escribir en su cuaderno. Recuerde, usted en su cuaderno escribiría los 3 temas. Escribiría introducción a estructuras de datos, perdón. Escribiría eso, introducción a estructuras de datos. Y luego se vendría a escribir el resumen, que es este. Vamos a actualizar y vamos a leer solo esa parte. Resumen para el cuaderno. Estructura de datos, forma organizada de almacenar información. Simples, guardan un solo valor, ejemplo, variable. Complejas, guardan varios valores relacionados, ejemplo, lista, matriz. Variable, espacio en memoria para un dato. Lista, colección ordenada de datos que permite guardar y manipular varios elementos. Las estructuras de datos permiten organizar la información de manera eficiente y ordenada. Preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una estructura de datos compleja? A. Una variable que guarda la edad de una persona. Recordemos que esa es una estructura simple. Persona. B. C. D. Pregunta 2. Vaya, me omitió el texto. Un número entero almacenado en la memoria también sería una estructura simple. Una cadena de texto con un solo nombre también sería una estructura simple. La respuesta en este caso lo voy a leer yo. Es la B. Una lista con los nombres de los estudiantes de una clase. Ese sería un ejemplo de una estructura de datos compleja. ¿Cuál es la diferencia principal entre una variable y una lista? La variable guarda varios valores y la lista solo uno. Sabemos que esa afirmación está equivocada. La variable no puede modificarse y la lista sí. En este caso sí se puede modificar también la variable. La variable solo guarda números y la lista solo texto. Eso también sabemos que es una mentira. Entonces, la variable guarda un solo valor y la lista varios. Eso sí es cierto. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una estructura simple? Está bonito ese ejemplo. Edades 15, 16, 17. Ese es un ejemplo de una estructura compleja. Notas, Ana igual a 9, Luis igual a 8. Ese también sería un ejemplo de estructura compleja. Matriz 1, 2, 3, 4. Vaya, aquí me pareció interesante esto. Si ustedes se fijan, vaya, vamos a hacer la pregunta, porque yo les dije algo interesante. Me surgió la siguiente duda. Estaba analizando las preguntas de repaso que me sugeriste y me dice, ¿cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una estructura simple? Yo sé que esta no es la respuesta correcta, pero dice, notas igual, aparece corchetes, entre paréntesis, Ana, 2.9, comillas simples, Luis, 2 puntos, el 8 y el corchete. Mi pregunta es la siguiente. Cuando hablamos de listas, solo tienen que contener los valores del mismo tipo o se pueden contener valores de diferente tipo. Es una buena pregunta. En el caso de las listas en Python, no tienes que preocuparte demasiado. Una lista puede contener diferentes tipos de valores sin problema, ya sean números, cadenas o incluso otras listas o diccionarios, así que no estás limitado a un solo tipo de dato. Ahora bien, como te gusta tener las cosas claras, dime si hay otra duda que te ronde por la cabeza. Dime en qué lenguajes de programación solo se puede tener una lista con el mismo valor del dato que estamos trabajando. Bueno, en general, los lenguajes de programación más modernos tienden a ser flexibles con el tipo de datos en las listas o estructuras similares. Sin embargo, en lenguajes fuertemente tipados, como por ejemplo Java o C#, las colecciones genéricas suelen definirse con un tipo específico. Eso significa que si defines una lista de enteros, pues todos sus elementos deben ser enteros. Ahora, eso no quiere decir que sea imposible mezclar tipos, pero en esos lenguajes tendrías que usar un tipo más genérico o hacer un casting. Así que, si hablamos estrictamente, lenguajes como Java y C# tienden a favorecer listas de un solo tipo de dato. Y bueno, si tienes más curiosidades sobre esto, aquí sigo. Vaya, ahí las disculpas del caso, como les digo, yo estoy acostumbrado a trabajar con Java. Entonces en Java yo tengo entendido que solamente puedo manejar, por ejemplo, números. Pero en Python me parece interesante que me dé esa funcionalidad, que puedo manejar diferentes tipos de datos. Está interesante, tal y como está en ese ejemplo. Y aquí la respuesta correcta es nombre igual a Carlos, que es un solo valor, es una estructura simple. Vamos con la pregunta 4.
¿Qué ventaja tiene una lista frente a una variable? Interesante la pregunta. No se puede modificar una vez creada, sabemos que eso es mentira. Solo puede guardar números enteros, también es mentira. No ocupa memoria en el programa. No permite almacenar múltiples valores bajo un mismo nombre. Esa es una ventaja que tiene una lista. O sea, tenemos una lista con edades y podemos manejar varios valores bajo un mismo nombre. O sea, en lugar de escribir, por ejemplo, edad 1, 15. Nombre 1, Carlos. Edad 2, 16. Nombre 2, María, por decirlo así. Entonces, no sería muy eficiente manejar este tipo de estructura. Y la pregunta 5. Si tenemos una lista, frutas, manzana, pera, uva, ¿qué mostrará print fruta 0? La pera está en la posición 1, la uva está en la posición 2. Error de sintaxis, no debería marcar eso. Y debería marcar manzana. Es más, para que ustedes no, me digan, no, profe, no le creo. Verifiquémoslo. Si usted no me cree, verifiquémoslo. Aquí no hay ningún problema. Es mejor salir con la duda, parecer tonto un ratito, dijo alguien por ahí, pero no quedarse tonto toda una vida. Este es lo que yo necesito nada más. Lo voy a copiar. Aquí se me actualizó. Lo voy a pegar por ahí. Y yo le digo que la respuesta sería manzanas. Vamos a ver si es cierto. Ok, ahí está. Vamos a ver. Y efectivamente, miren, para que vea, manzana es el resultado correcto. Porque recuerde que está en la posición número 0. O, por ejemplo, si yo pusiera el menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, también debería ser manzana. Uy, el teclado se me desactiva. También debería ser el resultado manzana. Sí, he entendido bien. Efectivamente, ahí está mostrando manzana. Bien, espero que haya quedado bien claro este tema. Recuerden que incluso yo he cometido errores a la hora de explicarlo, pero pues en su momento traté de aclararlo. Si Dios permite, el próximo tema serán listas y arreglos. Y como pueden ver, la programación no es que sea algo complejo, solo que requiere su tiempo, su práctica para poderlo entender de mejor manera. Si Dios permite, nos estaremos viendo en un próximo